Hola, en esta oportunidad vamos a resolver el ejercicio número 9, literal D del taller 8. Listo, este ejercicio nos pide lo siguiente. Tenemos que calcular el área que es exterior a un cardioide e interior a un círculo. Listo. Entonces, nosotros antes de empezar pues con todos los cálculos como tal, tenemos que saber identificar las áreas de las que nos están hablando. Para hacer esto, siempre lo que tenemos que hacer es graficar, ¿cierto? Entonces, en un ejercicio anterior habíamos visto que es similar a estos ejercicios de estos literales, habíamos visto que las curvas que son polares de esta forma, la representación en cartesiana son circunferencias, ¿cierto? Entonces, habíamos visto eso, ¿cierto? Entonces, en general, las curvas que están una constante multiplicada por un coseno o por un seno, ¿cierto? Representan una circunferencia, ¿cierto? Entonces, miremos lo siguiente. En general, pues como para resumir eso, es que, digamos, uno siempre agarra el término de acá, la constante que está acompañando esto, lo divide entre 2 y este es el valor del radio de esa circunferencia. Y si yo tengo un coseno acá, coseno de teta, el desplazamiento de la coordenada del centro va a ser en X y va a ser este valor acá, ¿cierto? Pero si yo tengo, digamos, un seno de teta acá, ¿cierto? Dividimos esto entre 2 y el desplazamiento va a ser en y, o sea que va a ser y menos raíz de 3 medios al cuadrado y aquí x va a quedar al cuadrado normal, listo. Pero ya depende si yo tengo seno o coseno acá. En este caso, como yo tengo coseno, pues el desplazamiento del centro en la coordenada va a ser en x, ¿cierto? Y aquí pues el radio va a ser el valor ese, ¿cierto? Entonces cuando divido entre 2 me sirve tanto para el radio como para el desplazamiento en esa coordenada del centro, listo, de la circunferencia. Entonces, efectivamente, pues eso es una circunferencia, ¿cierto? Entonces, concentro en raíz de 3 medios, coma 0, ¿cierto? Entonces, esta circunferencia acá es el centro, ¿cierto? Y tiene radio raíz de 3 medios, ¿cierto? Es esta circunferencia, ¿cierto? Esta es la representación. Bueno, entonces, en general, pues esas son, en polares son estas de acá. Son circunferencias ya dependiendo el seno o el coseno que se tenga acá, listo. Y el valor de esto que se tenga, se abre ahí, listo. Entonces, ahí ya encontramos la representación de r igual a raíz de 3 coseno de teta. Ahora tenemos que encontrar la representación de r igual a seno de teta. Listo. Entonces, lo que se aconseja, pues uno acá, a medida que uno va haciendo ejercicios, uno se va aprendiendo estas curvas, ¿cierto? ¿Cuáles son los cardioides? Que si yo tengo un número acá y otro acá, si es diferente, ¿cierto? Entonces uno se la va aprendiendo. Pero mientras nos vamos aprendiendo, una forma en la que siempre va a funcionar para uno hacerlo, y como que uno no se equivoca con eso, es que la vamos a hacer en rectangulares, ¿listo? Entonces, primero, y a partir de las rectangulares pasamos al plano polar. Entonces, si a nosotros nos piden que grafiquemos esto en rectangulares, ¿cierto? Entonces, uno, digamos, si yo empiezo con r igual a seno de teta, graficar en rectangulares, venimos a este plano acá, ¿cierto? Entonces, miremos que si yo grafico r igual a seno de teta en rectangulares, yo esa curva ya la conozco, ¿cierto? Es esta de acá. ¿Y qué pasa cuando yo le estoy sumando una unidad a una función? Entonces eso quiere decir que la voy a subir una unidad, ¿cierto? O sea que a esta función la voy a subir una unidad. Todos los puntos se van a subir una unidad y me va a quedar finalmente esta curva en rectangulares. Ojo, no estamos en rectangulares y no en polares. Listo. Entonces, esta es la curva en rectangulares, pero a partir de esa curva en rectangulares yo puedo hacer la curva en polares. Listo. Entonces, voy a quitar esto de momento para ver cómo es que vamos a hacer esa curva y miremos lo siguiente. Miremos que, digamos, si yo vengo y grafico acá, entonces, a partir de la de rectangulares, podemos hacer la de polares. Entonces, si yo vengo y me paro en θ igual a 0, miremos que el valor de R, ese es el valor de R, ¿cierto? Vale 1. Eso quiere decir que en el ángulo θ igual a 0, que es este, θ igual a 0, el valor del radio vale 1. O sea que este valor del radio vale 1. Listo. Si yo vengo en θ igual a pi medios, el valor del radio es 2. O sea que acá siempre se miden los ángulos acá. El valor del radio, eso es θ, igual a pi medio, ¿cierto? El valor del radio aquí vale 2. Entonces estamos parados en 2. Listo. El rayo es la magnitud de este rayo. Listo. Cuando vengo igual a θ igual a pi, el valor de ese rayo va a ser 2, ¿cierto? Entonces va a ser 1, digo. Vengo acá y ese es el ángulo θ igual a pi. Y ese valor es 1. Listo. Y luego cuando vengo acá a θ igual a 3 pi medios, ¿cierto? Y el valor de 3 pi medios es este ángulo acá que se mide de acá, ¿cierto? θ igual a 3 pi medios. El valor del radio es igual a 0. O sea que aquí el valor está en 0, ¿cierto? Y cuando en 2pi, θ igual a 2pi, que es cuando yo le doy toda la vuelta acá, ¿cierto? θ igual a 2pi, el valor del radio nuevamente vale 1, ¿cierto? O sea que estoy aquí en 1. O sea que el valor del radio es 1. Listo. A partir de que uno hace esos puntos, tenemos que ver es cómo hacemos ahora la gráfica.
Miremos lo siguiente. Entonces, si yo tengo estos puntos, entonces empezamos. Si yo estoy en 0, que es este punto de acá, ¿cierto? En este ángulo, y estoy en pi medios, que es este punto de acá, vean que el radio desde 0 a pi medios siempre va a incrementar desde la unidad hasta 2, ¿cierto? Entonces va a incrementar desde 1 hasta 2, se va a incrementar el radio, ¿cierto? Entonces miremos lo siguiente. Si yo trazo el radio acá, este radio vale 1. Este es un poquito mayor que 1, la magnitud de este es un poquito mayor que 1, este también, pero es menor que 2, mayor que 1, pero menor que 2, mayor que 1, pero menor que 2, y finalmente yo llego hasta 2, ¿cierto? Entonces, los valores de estos rayos, de la magnitud de estos rayos, va a ser menor que 2, pero mayor que 1, ¿listo? Entonces ya tengo la primera forma acá, y luego cuando voy desde pi medios hasta pi, vemos que el valor de la magnitud de ese radio va a disminuir desde 2 hasta 1, ¿cierto? Entonces va desde 2, va a disminuir hasta 1, ¿listo? Y después, cuando yo estoy aquí en pi medios hasta 3 pi medios, el valor de ese radio va a ir desde 1 hasta 0, o sea que voy desde 1 y voy hasta 0. Aquí, pues esto va a ser menor que 1 y mayor que 0, el valor de estos rayos de acá. Y luego cuando voy de 3 pi medios a 2 pi, aumenta desde 0 hasta 1 y voy desde 0 hasta 1, listo. Entonces vemos que tenemos una forma de un corazón, que eso es lo que llamamos cardioide, ¿cierto? Y en esta oportunidad, pues esta es la gráfica, listo. Así podemos hacer con todas las figuras que nos salen, ¿cierto? O la otra opción es que nos aprendamos, ¿cierto? Si va un número acá, si es positivo, listo, entonces nos lo vamos aprendiendo, listo. O simplemente la hacen en rectangulares, listo. Entonces, ahora la idea es superponer esta gráfica con esta gráfica, ¿cierto? Para en un mismo plano polar para poder analizar cuál es el área que nos piden, listo. Entonces venimos acá y tenemos esto, entonces en morado es el cardioide y en negro es la circunferencia. Entonces miremos lo siguiente. Primero, identifiquemos por encima cuál es el área que nos interesa. Entonces nos dicen, es el área que es exterior al cardioide e interior al círculo. Entonces, exterior al cardioide es todo lo que no, o sea, este es el cardioide, ¿cierto? Este de acá es el cardioide y es todo lo exterior a él, o sea, todos los puntos que están por acá afuera, ¿cierto? Son estos. Pero luego nos dicen que es interior al círculo, ¿cierto? O sea que a la circunferencia, o sea que el círculo es esto, o sea que son estos puntos los que me satisfacen esas dos condiciones, o sea que el área que a mí me están pidiendo es esta área que está acá. Listo, pero miremos una cosa, a mí me interesa, digamos, o sea, esa área está limitada por dos ángulos en particular, porque cuando yo voy a calcular un área en polares, yo digo que eso es un medio, la integral desde un alfa hasta un beta, de r cuadrado por d teta, ¿cierto? Y la expresión de r, pues esta o esta. Y vean que yo necesito un ángulo inicial, que va a ser este ángulo de acá primero, ¿cierto? Y un ángulo final, que va a ser este ángulo de acá. Por tanto, miren que este ángulo de acá es sencillo de encontrar, ¿cierto? Pues este es el ángulo, este es el eje, y esto es menos pi medios, si yo lo mido desde acá, ¿cierto? O si lo mido desde acá, pues es 3 pi medio, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues nos sirve menos pi medio, ¿cierto? Y vea que el otro ángulo, para yo barrer, porque uno siempre tiene que, por así decirlo, encapsular los ángulos de tal forma que el área quede encerrada. Entonces yo vengo con el rayo acá, a mí me interesa esta área, ¿cierto? Yo vengo con el rayo acá, me interesa esto, vengo con el rayo acá, me interesa esta, vengo con el rayo acá, me interesa esto, acá, y vengo con el rayo acá, y hasta acá, vengo acá, y va. Entonces yo necesito todos los rayos que están entre esos ángulos, ¿cierto? Entonces es indispensable yo poder calcular este ángulo, pues como yo les dije, es menos pi medios, pero este ángulo es indispensable calcularlo para saber el otro límite de integración, listo. Y para saber hasta dónde voy a sumar, pues voy a colocar los rayos como tal, listo. Porque no me puedo pasar de ese límite, porque eso no me piden esta área, no me piden esto, listo. Entonces llego hasta acá. Entonces para eso es importante, como les decía, este ángulo es θ igual a menos pi medios, pero este ángulo, ¿cómo lo encontramos? La forma para encontrar ese ángulo es lo siguiente. Sabemos que en este punto, tanto la morada como la negra tienen el mismo valor de R, ¿cierto? Entonces uno empieza aquí, ¿cierto? Porque si yo me voy de acá, tanto la morada como la negra tienen el mismo valor de R. Listo, esta magnitud es la misma. Entonces uno dice que R es igual a R, pero R morado a su vez R es 1 más seno de teta, ¿cierto? Y luego R negro es igual a esto de acá. Luego lo que hacemos, ¿cierto? Para representar, pues para poder solucionar el ángulo teta, ¿cierto? La forma como más sencilla que a mí se me ocurrió es elevar esto al cuadrado, ¿cierto? Entonces elevamos al cuadrado estos términos, y luego expandimos el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Le quitamos la raíz acá, ¿cierto? Pues queda raíz de 3 al cuadrado y el coseno también queda con el cuadrado. Luego seguimos acá, sumamos, dejamos lo mismo, luego pasamos todo a términos de seno para poder aplicar ahorita la fórmula del estudiante. Entonces este coseno lo convertimos en seno, ¿cierto? Entonces, pues inicialmente la idea de por qué los cuadrados es porque la única forma como que
que tenemos, no la única, sino que la más sencilla, de uno pasar un coseno a términos de seno, es elevarlo al cuadrado, porque uno se sabe la identidad que coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta es igual a 1, ¿cierto? Entonces uno se sabe la identidad, ahí me queda el coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1. Entonces vea que la relación entre los cuadrados se puede cambiar por un seno, ¿cierto? Entonces de esa forma los podemos agrupar. Listo, aquí seguimos, multiplicamos esto simplemente, aquí lo mismo, lo pasamos todo para este lado, esto está sumando, lo pasa a restar, esto está restando, lo paso a sumar, me queda un 0. Simplemente aquí reuní términos semejantes, ¿cierto? Entonces 3 y este 4, ¿cierto? Menos 3 y aquí menos 2, esto bueno, y más 1 me da menos 2, y así fui reuniendo, aquí es pura álgebra, lo fuimos reuniendo, entonces al final me va a quedar seno cuadrado más pues me queda esto, ¿no? Pero este 4 yo lo paso, yo divido toda la ecuación entre 4, acá entre 4, y esto me queda 4 entre 4, que es 1, ¿cierto? Y me queda 2 entre 4, y aquí me queda menos 2 entre 4, ¿cierto? Y eso me va a quedar 1 acá, me queda 1 medio acá, y aquí me queda menos 1 medio, listo, entonces divido todo entre 4. Y aquí pues 0. Listo, entonces uno cómo resuelve esto. Esto se parece pues a las funciones que teníamos para resolver antes con la fórmula del estudiante, digamos x al cuadrado más un medio x menos un medio igual a 0. Entonces vea que eso se resuelve con la fórmula del estudiante, solamente que en este caso nuestra x se llama seno. Listo, entonces nosotros vamos a decir que seno en general utilizamos la fórmula del estudiante, ¿cierto? Entonces de aquí pues yo tengo dos posibles resultados por el más y el menos, ¿cierto? Entonces aquí pues lo mismo, simplificamos esto, ¿cierto? Menos un medio más esto y divido entre 2. Y aquí pues me salen dos ángulos, uno con el positivo, ¿cierto? Y otro con el negativo acá, listo. Entonces seno de teta 1 es igual a esto y me da un medio, ¿cierto? Y el seno de teta 2 me da menos un medio, listo. Menos 1, perdón. Entonces vean que cuando yo saco seno inverso acá me da pi medio, ¿cierto? Y cuando saco seno inverso acá de este me da menos pi medio, ¿cierto? Entonces porque teta 1 va a ser igual a seno a la menos 1 de un medio y así con el otro, y eso me da que teta 1 es igual a pi sextos. Listo, entonces ya tengo los ángulos, ya sé que este ángulo de acá vale pi sextos y ya sé que este ángulo que era el que ya conocíamos vale menos pi medios. Entonces ya vea que ya tengo todo encerrado el área. Entonces miren que si yo calculo esta área 1, que el área 1 es esta de acá, ¿cierto? Que va a ser toda esta área de acá, ¿cierto? Toda esta área, ¿sí? Esa área se calcula como un medio desde este límite de acá, ¿cierto? Desde menos pi medios hasta pi sextos, desde pi medios a pi sextos, y el r que va a estar acá al cuadrado es r al cuadrado. ¿Quién es r? R es esto. Este valor acá, porque llega esta negra, ¿cierto? Acá está la curva de este que pinta en negro, ¿cierto? Llega hasta ahí. Y ese es el área amarillo. Luego, lo mismo, entonces vean que a mí me interesa esta área de acá, ¿cierto? Entonces yo tengo que prácticamente a esa área que yo calculé área 1, tengo que quitarle este pedazo que no me interesa. Entonces yo vengo y calculo la segunda área, ¿cierto? Y vean que los ángulos también acotan acá, aquí también me acota el ángulo, y es lo mismo, ahora es hasta morada, ¿cierto? Entonces los radios van así, y yo estoy calculando esta área de acá. Entonces el área 2 simplemente es un medio, desde menos pi medios hasta pi sextos, hasta morada, ¿cierto? Que es esta de acá, ¿cierto? Y es lo mismo, y así calculo 2. O sea que el área de interés, pues simplemente que es esta, es literal a toda esta área que calculé, restarle esta área azul, limitada por morada, listo. Entonces simplemente hacemos eso, el área de interés es A1 menos A2, ¿cierto? Las estamos restando. Vea, lo voy a como a superponer aquí un momento, entonces para que miremos eso, vea, si yo superpongo esto, pues simplemente para el área de interés le quito área 2 y ya tengo área de interés, listo. Entonces venimos acá nuevamente y ya entonces área 1 y menos área 2. Y ya habíamos hecho lo de área 1, ya lo habíamos calculado y área 2 también. Y simplemente ya empezamos con el cálculo como tal. Entonces aquí simplemente elevamos al cuadrado, aquí también elevé al cuadrado. El primero, pues esto es como lo similar que hicimos antes de elevar el cuadrado, ¿cierto? Luego tenemos estas funciones, pues estas integrales. Aquí para solucionar estas del cuadrado tengo que aplicar estas identidades, ¿cierto? De los cuadrados. Entonces aplico esas identidades ahí. Entonces vea que aquí lo que estoy haciendo es reemplazar este término acá por este y este lo reemplazo por este de acá y el resto lo estoy dejando igual, listo. Pues aquí saqué la constante, ¿cierto? Venimos acá y lo mismo, entonces sigo operando, entonces ahora lo que saco este 2 acá a multiplicar y me va a quedar esto de acá, esto lo sigo dejando igual, este aquí pues me queda 2 sobre 2, este medio también lo saco acá a multiplicar, luego eso se me convierte en un 4, lo dejo igual, esto acá, este 2 entre 2 se me simplifica en 1, este 2 también lo pongo a multiplicar acá, me da 4, si seguimos haciendo operaciones que ya son integrales que conocemos, ¿cierto? Integrales
que ya son como de tabla. Entonces, el resultado que vamos a obtener al final de desarrollar todas esas integrales va a ser este valor. Listo. Listo, entonces ese es el resultado. Entonces, y coloco u cuadrado porque pues es una área que estamos calculando y las áreas, independientemente de las unidades, tienen que ser cuadradas. Listo. Tienen que ser unidades cuadradas. Listo, muchas gracias por su atención y espero que les sirva bastante el video. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.